Hoy continuamos entonces con la clase que empezamos la semana pasada, que tiene que ver con la etapa que Piaget plantea como preoperatoria o función semiótica y simbólica, como figura en el capítulo 3 del libro Psicología del Niño de Piaget, que les puse en la clase para que lo consulten. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de las 5 conductas de ese estadio preoperatorio y habíamos hablado de las características del razonamiento del niño en esta etapa. ¿Se acuerdan que decíamos que era alógico, que era egocéntrico, autorreferencial, que también esto daba cuenta de las características del lenguaje, donde hablábamos de la yuxtaposición de las palabras, en la construcción de la frase, de cómo esto iba evolucionando? Y como reiteramos y reitero siempre en todas las clases, lo que tenemos que tomar y tener en cuenta de la lectura y el aprendizaje de Piaget es esto de que nos pueda servir para nuestra preparación de clases, para cuando pensamos en nuestros niños y en nuestras clases, según a qué grupo, qué características cognitivas tiene el grupo, bueno, será la actividad que voy a presentar para mis prácticas, para mi tarea docente, ¿no? Bien. Habíamos hablado entonces de estas 5 conductas. En las 5 conductas teníamos el lenguaje, la imitación diferida, la imagen mental, el juego simbólico y nos quedaba para esta clase el dibujo. El dibujo entonces va a compartir la misma característica que el juego simbólico. O sea, tanto el juego simbólico como el dibujo nos permiten ver las características de su pensamiento también. Nos permite ver cómo construye su realidad y estas estructuras cognitivas. Va a tener la misma función placentera que es una función yoica, ¿no? De asimilar y adaptarse a ese mundo que los circunde. Bien, entonces entre los dibujos encontraremos estas características. Hay diferentes fases en el dibujo. Obviamente el niño comienza a dibujar a edad muy temprana, a la edad de los 2 años o menos, 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y en adelante. El dibujo va a ir cambiando progresivamente, así como cambia su lenguaje, como cambia sus pensamientos, también cambiaría el dibujo. Piaget va a tomar a Luquet, ¿sí? Para poder dar cuenta de estas características de la forma que se presentan las diferentes formas de dibujo. Luquet habla de que todo el realismo infantil es un realismo intencional y lo divide en diferentes realismos. El primero es el realismo fortuito. ¿Por qué lo llama realismo fortuito? El realismo fortuito es aquel cuya característica del dibujo, cuya significación que el niño va a dar a ese dibujo, va a ser una significación fortuita, sorpresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño dibuja algo y uno luego le pregunta qué dibujó y el niño por ahí contesta un perro, ¿no? Una casa, pero vuelve a preguntarle y otra vez puede cambiar el significado. No hay una intencionalidad previa en el armado del dibujo y para él también se sorprende con su producción gráfica. Esa producción gráfica va a ser característica en el garabato, ¿no? Como estamos viendo. Estos garabatos, esta función más kinética que al principio es poco controlable y que a medida que avance su edad va a ir acotando y controlando, son las primeras características del dibujo. Podemos encontrarlos entonces entre el año y medio, 2, 3 años. El próximo realismo va a ser el denominado realismo frustrado. ¿A qué se denomina realismo frustrado? A esta incapacidad sintética que tiene el niño de poder llevar adelante la intencionalidad de su dibujo. Ya podemos encontrar como esta característica intencional, ¿no? Pero aparece la yuxtaposición, así como hablábamos, la yuxtaposición de las palabras en la frase, acá podemos encontrar la yuxtaposición en los objetos dentro de un dibujo, ¿no? Qué sé yo, podemos encontrar un árbol, la posibilidad de dibujar un árbol y que, bueno, que la copa o aparte del árbol sea desproporcionadamente ubicada en relación al tronco, por ejemplo. Pero el dibujo más característico de esta etapa son los denominados monigotes o figura humana renacuajo. Acá estamos viendo algunas. Se trata de
estas figuras donde lo que predomina es un círculo, que será el cuerpo, cabeza del dibujo, y de ella se desprenden apéndices que son sus extremidades. Esta es la primera figura humana, es un gran logro infantil, pero va a ir perfeccionándose a medida que él pueda ir controlando no solo su manejo del cuerpo, sino también su forma de mirar e interpretar el mundo. Bueno, esta edad va a partir de los 3 años hasta los 4 aproximadamente. Otra característica del dibujo será el realismo intelectual, para mí el más lindo de todos. ¿A qué se denomina realismo intelectual? A que esta característica que el niño dibuja todo lo que sabe de los objetos, ¿sí? Todo lo que el niño sabe de los objetos es lo que va a tratar de plasmar en su producción. Acá entramos en una conclusión interesante, que el dibujo no es una copia, ¿no? Que el dibujo es una interpretación de la realidad. Para los que estudian artes visuales, bueno, por ahí lo pueden tomar y hacer otras vueltas de tuerca con esto, pero que en realidad lo que está diciendo es que nunca lo que vemos es sin mediar una interpretación de eso, ¿no? Bien, este realismo intelectual entonces nos convoca a ver estos dibujos donde el niño dibuja todo lo que le parece que tiene que tener una característica de algo. O va a dibujar una casa y va a dibujar la gente que está dentro. Bueno, ahí voy poniendo ejemplos para que vean. Y también vamos a encontrar lo más interesante de todos, que son las transparencias. ¿A qué se denominan transparencias? A esto que los chicos dibujan como si fuese una radiografía, ¿no? Van a dibujar una parte del dibujo y las partes internas si es que él sabe que las tiene. Ahora me interesa contarles una anécdota que en un momento me contó una profesora que es muy interesante en relación al dibujo del realismo intelectual. Había una niña en un jardín y dibujaba a su mamá con una cabeza gigante. Y cada vez que dibujaba el grupo familiar, dibujaba a la mamá con la cabeza enorme. Bueno, las maestras empezó a preguntar esta característica del dibujo. Entonces, un día habla con la mamá y la mamá le cuenta, entre otras cosas, que ella, la nena era adoptada y que estaban haciendo los trámites para adoptar un hermanito. Como los trámites iban avanzando positivamente, le cuentan a su nena que va a tener en algún momento un hermanito y que había mamás que a los nenes los llevaban en la panza, los gestaban en la panza y en el corazón y en sus pensamientos, y que ella, como no podía llevarlo en la panza, los que estaban buscándolo le explican todo el proceso y dijo que ellos estaban esperándolo, lo llevaban en el corazón y en la cabeza porque los pensaban mucho. Ya le preguntaba, ¿y dónde lo están llevando? En nuestros pensamientos, porque lo pensamos y nos imaginamos una familia como que vos tengas más hermanitos, etc. La maestra tenía ese dato, pero cuando le pregunta a la nena por qué dibujaba a la mamá con esa cabeza tan grande, la nena le dijo, porque mi mamá está embarazada, ¿no? Y entonces la nena dibujaba entonces a su mamá embarazada como ella interpretó este relato de su madre. Bueno, quería contarles esto porque era muy interesante y aparte es para pensar, así como les decía que comparten las funciones con el juego simbólico, el dibujo el realismo intelectual no solo da cuenta de las cosas que saben, sino de cómo sienten la realidad, cómo la interpretan. Y uno también mediante el dibujo puede hacer alguna función de determinar qué está pasando el niño en ese momento. Obviamente no vamos a ser diagnosticadores, pero sí podemos tener alguna cierta alarma de lo que ocurre o no con el niño a través de sus dibujos. Por ejemplo, si llegado a una edad más avanzada, 8, 9, 10 años, encontramos que la construcción de la imagen humana es un renacuajo, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, con esta lectura de Piaget y con nuestro trabajo que vayamos investigando sobre esto, es que esto corresponde a una edad mental de otro momento de desarrollo, ¿sí? Un dibujo, una sola cosa no nos sirve para hacer una advertencia, pero bueno, si nosotros podemos evaluar eso en un dibujo, podemos comentar con nuestros compañeros, comunicarlo, informarlo al equipo de orientación para ver cómo se puede acompañar al niño en ese proceso cognitivo donde
da cuenta que algo está ocurriendo ahí. Y no solo en el proceso cognitivo, también se pueden detectar algunas cuestiones de violencia o de maltrato, porque los dibujos hablan de situaciones, así como los juegos, ¿no? Como les explicaba antes. Quiero que lo tengan en cuenta porque me parece que es una herramienta muy rica y que la lectura de este texto nos abre un panorama que por ahí no teníamos tan presente. Otro realismo que nos queda, y que es el último, es el realismo visual. El realismo visual ya no va a estar dentro del preoperatorio, sino va a ser parte del operatorio concreto. O sea que esta es una edad entre los 7, 8, 9, 10 años. El niño entonces empieza a acotar el dibujo, el tamaño del dibujo, a ponerlo más acorde a la hoja, aparece la perspectiva, aparece poder discriminar de no dibujar lo que desde su punto de vista que ha tomado no se ve, aparecen los movimientos en los dibujos y bueno, un logro aparte visual, porque el aparato visomotor va madurando también a distinto momento, que le permite otro tipo de armado de dibujo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es nuestra actividad para esta clase? Como les decía yo la vez pasada, me interesaría que ustedes traten de conseguir dibujos que tengan, ya sean propios de cuando eran chiquitos, de algunos hijos, sobrino, primo, o que les manden por WhatsApp, y que traten, a partir de esas producciones, este es un ejercicio que tienen que hacer cada uno de ustedes, ¿no? A partir de ver un dibujo, poder evaluar qué edad tendría el niño que hizo esa producción, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Vamos al revés, vamos a hacer que a partir de algo práctico podamos hacer una elaboración teórica. Entonces ustedes observan el dibujo y decir, bueno, este niño tiene 3 años. ¿Por qué? Bueno, porque acá vemos la figura monigote y el monigote caracteriza en esa etapa, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio inverso. Yo igual se los voy a dejar escrito en la parte de actividades. Ojalá que les resulte sencillo y divertido. A mí me parece que es divertido que puedan evaluar así una producción. Obvio que nada es exacto, que no es que vamos a dar absolutamente la tecla, pero tengo que decir qué edad tiene y fundamentarlo teóricamente. Ese es el ejercicio para pensar estas diferentes fases del dibujo según Luquet y que toma Piaget para explicar esta última conducta del preoperatorio. Bien, les mando un beso grande, espero que puedan tener esta cuarentena lo más llevadera posible, que traten de ir de a poco a su ritmo, pero haciendo todas las clases. Prontamente nos iremos comunicando nuevamente para ver cómo seguimos adelante, pero ojalá que nos veamos pronto. Bueno, beso enorme.